Dios les bendiga, hermanos. Una grata bendición poder estar una vez más llegando hasta la intimidad de sus hogares. En otro episodio más de Vida Apostólica en el siglo XXI. Muchas personas se preguntan por qué la Iglesia Apostólica Pentecostal es muy diferente a todas las iglesias cristianas evangélicas. Y la respuesta es sencilla, porque la Iglesia Apostólica Pentecostal sigue al pie de la letra la doctrina que predicaron los apóstoles, tal como está establecido en la palabra de Dios, y sigue creyendo en el bautismo del Espíritu Santo. En otras palabras, la Iglesia Apostólica Pentecostal sigue bautizando en el nombre del Señor Jesús y sigue siendo llena con el don del Espíritu Santo. Vamos a la palabra del Señor en este día, y dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús en Juan el capítulo 17, el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, en el encabezamiento del capítulo 17 de el Evangelio de Juan, encontramos que la palabra del Señor dice que Jesús oró por sus discípulos. O sea, esta oración de este pasaje que yo estoy leyendo es la oración que Jesús hace por los seguidores de él, por los 11 en este caso, porque ya Judas había caído. Entonces él está orando por ellos. Y en esta oración dice que no solamente está orando por ellos, sino por todos los que van a creer en él por la palabra de ellos. Y déjeme decirle que en este tiempo, en este último año o inicio de año, hay un movimiento apostólico pentecostal que se está moviendo por todas partes del mundo. Pero podríamos decir en la experiencia local que hemos tenido en el inicio de este año, ha sido una tremenda bendición con los eventos que hemos asistido, con esas confraternidades, comenzando desde esa confraternidad que tuvimos ahí con el pastor Cornejo, con el pastor Polanco, en el 31 de diciembre del año 2022. Hubo un derramamiento, un mover del Espíritu Santo ahí. Las personas, los hermanos, todos hablando en lenguas, siendo testigos del poder del Señor, recibiendo el don del Espíritu Santo. Esa noche también creo que fueron bautizados 3 personas en el nombre del Señor Jesús, la noche del 31 o ya la madrugada del 1 de enero del año 2023. Y hubo un ambiente de armonía, un movimiento del poder del Señor magnífico, excelente. También estuvimos en la conferencia distrital de pastores y hubo un mover del Espíritu del Señor en medio de los pastores del nombre del Señor Jesús, cuando estábamos ahí juntamente con las esposas y los hijos de los pastores en ese tremendo servicio que predicó el pastor Arthur, el superintendente del distrito de aquí de California. Hubo un mover del Espíritu de Dios, pero también tuvimos más enseñanzas donde también las esposas de los pastores, los jóvenes hijos de los pastores fueron sacados aparte y cada quien tuvo su enseñanza separada. Y nosotros tuvimos también como pastores la enseñanza donde estuvimos antes de ir al almuerzo y hubo un derramamiento, un poder del Espíritu de Dios, un movimiento del Espíritu de Dios. Y luego ya después del almuerzo en la tarde hubo otra enseñanza más por el pastor Larry Romero, donde la presencia del Señor se manifestó grandemente, donde hubo poder, derramamiento del Espíritu Santo. Y así cada uno de los pastores, miembros, cada uno de los hermanos en su iglesia local, en las células, en la casa donde hacen servicios, ahí pueden sentir ese movimiento apostólico pentecostal que se ha despertado en este último tiempo
y que es conforme a la palabra del Señor y conforme a lo que los apóstoles enseñaron. Este día temprano estuvimos en un ayuno de confraternidad con la iglesia del pastor Salazar, con la iglesia del pastor Retana, de Mar Vista, con la iglesia de Lancaster. Estuvimos aquí reunidos cerca en la ciudad de Pacoima, aquí siempre en el Valle de San Fernando. Y esta mañana hubo un mover tremendo del Espíritu de Dios. Y cada pastor está experimentando un movimiento del Espíritu de Dios en su vida, en su congregación, en su familia, en sus hijos. Este es el tiempo de la restauración. Ahora, pero ¿por qué entonces la iglesia apostólica pentecostal se hace diferente y es diferente de las demás congregaciones evangélicas? Ya hemos mencionado, la doctrina que nosotros predicamos, la doctrina que nosotros estamos enseñando, sigue siendo la doctrina pura que fue enseñada por los apóstoles, los seguidores de nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Y tal como dice la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo recio como de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo comienza en el día de Pentecostés, en cumplimiento a la promesa del Señor Jesús, que Él iba a llenar a sus discípulos, Él iba a llenar a aquellos que le siguieran, a los que le obedecieran, con el don del Espíritu Santo. Y eso se derrama en el capítulo 2 del libro de los Hechos. De ahí en adelante, la iglesia comienza un movimiento a través del Espíritu Santo. Y cómo las personas que estaban alrededor y cerca de la ciudad de Jerusalén se agruparon al oír el estruendo y supieron que estas personas estaban haciendo algo que no era común, algo que era muy diferente. Era porque dice que hablaban en otras lenguas. O sea, la señal que ellos miraban, escuchaban en las personas que habían recibido el Espíritu Santo era que hablaban en otras lenguas. Hay lenguas que son como señal de recibir el don del Espíritu Santo, según capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 5. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lo mismo que tenemos en Hechos capítulo 19. El versículo 5 en adelante dice que cuando Pablo llega a Éfeso y los discípulos de Juan que no conocían el bautismo de Jesús son bautizados en el nombre del Señor Jesús, entonces Pablo les impone las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. En otras palabras, la evidencia que Pablo pudo oír en ellos, que eran llenos del Espíritu Santo, es que ellos estaban hablando en lenguas. Y también dice la palabra del Señor que cuando Pedro llegó a los gentiles en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Cornelio y sus amigos, su familia, que estaban ahí en la casa de Cornelio, ellos estaban esperando la predicación porque el Señor les había dicho que mandaran a llamar a Pedro. Y cuando Pedro llega, estoy en Hechos capítulo 10, versículo 43 en adelante, Pedro comienza a predicar y les dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahí tenemos por lo menos 3 citas donde dice que la señal inicial de saber que una persona está llena del Espíritu Santo es que los escuchaban hablando en otras lenguas. Hechos 2.5, Hechos 19.5 al 7,
Hechos capítulo 10, versículo 43 al 48. Entonces tenemos evidencia donde las personas que han recibido el Espíritu Santo por primera vez, la señal inicial ha sido hablar en otras lenguas. Eso todavía se sigue dando hoy en día. Hay personas que dicen que ya no existe el don de lenguas o que las personas ya no hablan en lenguas como señal inicial de hablar, de haber recibido el Espíritu Santo. Porque la señal inicial de haber recibido el Espíritu Santo es que hablen otras lenguas. Y después viene el don de lenguas, donde Pablo dice de que si tiene el don de lenguas, que pida que haya interpretación, que son dos cosas distintas. Las lenguas como señal inicial de que es lleno con el don del Espíritu Santo y el don de lengua. Eso es lo que hace diferente a la iglesia apostólica pentecostal de las demás iglesias, porque nosotros seguimos predicando que el Espíritu Santo se derrama sobre el pueblo del Señor con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Y otra cosa que nos hace diferente es que seguimos predicando el mensaje apostólico del nombre del Señor Jesús. Cuando la gente que estaba en Jerusalén escucharon que los 120 hablaban lenguas, entonces Pedro comienza a predicar y la gente se pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2, versículo 37. Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de la Trinidad. Así dice, ¿verdad? No, no dice eso. Dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Pablo llega a Éfeso, los hermanos que están predicando ahí, ellos no tienen el Espíritu Santo, tienen el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Algunos que creen en la Trinidad dicen que Juan bautizaba en la Trinidad. Mentiras, eso no está establecido en la palabra de Dios. Juan no invocaba ningún nombre. Entonces Pablo dice que les dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron eso, Hechos 19:5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pedro llega con los fieles de la circuncisión a la casa de Cornelio y ellos escuchan que los gentiles están hablando en lengua, dice Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles, Hechos 10:48, en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué nos hace diferente de las demás iglesias evangélicas? Que seguimos bautizando en el nombre del Señor Jesús y seguimos creyendo en el derramamiento del Espíritu Santo. Si usted todavía no es bautizado en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados y todavía no ha experimentado el don del Espíritu Santo, visite una de nuestras iglesias apostólicas del nombre del Señor Jesús. Dios me la bendiga.